Amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Pueden tomar sus asientos. Nuestros hermanos que nos están mirando también en las pantallas, paz a vosotros, que Dios los bendiga y que sigan tomando este tiempo especial como un día de alabanza, de agrado, de bendición. Ya que hemos escuchado, hermanos, la palabra de nuestro Dios por medio de la clase, donde nos dice el objetivo, ¿verdad?, que es una representación de un lugar especial y de un hecho primordial, ya que nuestro Dios ha preparado a este Ser Supremo desde el principio para que fuera, hermanos, quien redimiera nuestros pecados, nuestras deficiencias, y nos permitiera adherirnos al pueblo de Dios. Vamos a hablar, hermanos, respecto de nuestro Señor Jesucristo, algunos milagros que Él realizó. Digo algunos, hermanos, porque la misma Escritura dice, ¿verdad? Aún los milagros que están en escritos son pocos, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo tenía el poder, la suficiencia del Padre Eterno, que Él mismo Padre había depositado en Él. Vamos a tomar nuestro libro sagrado. Bien, primeramente, hermanos, vamos a ver en nuestro tema una pequeña enseñanza que vamos a tomar, ya que respecto a estos milagros que nuestro Señor realizó, que fueron de mucho beneficio para muchas personas, los cuales sirvieron para aumentarles la fe. Al mismo tiempo, a nosotros también, hermanos, nos debe de maravillar esos milagros, esos prodigios, aunque no lo vemos verídicamente. Escudriñando este tema, hermanos, yo me recordé de un hermano que nos dice muchas ocasiones, vamos a hablar de un tema muy sencillo. Realmente, aparentemente es un tema muy sencillo, pero es muy edificante, porque en la actualidad, hermanos, tenemos que adentrarnos realmente, hermanos, lo que respecto a nuestro Señor Jesucristo dice, sobre todo en los evangelios. Vamos a ver en Hechos capítulo para iniciar, ya que el apóstol Pablo y muchas personas, muchos reconocían, hermanos, estos milagros de nuestro Señor Jesucristo y que no los hacía, hermanos, por Él mismo, sino que pues el Padre, el Dios eterno, le daba esta potestad, esta autoridad, este poder. Un día ahí en los Hechos, hermanos, en el Pentecostés, un apóstol muy reconocido, el apóstol Pedro, dijo algo respecto a esto que les estoy comentando. Capítulo 2, verso 22. Y dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. Algo grandioso, hermanos, algo que mucha gente, inclusive aquellos que no han alcanzado la luz plena, reconocen, hermanos, este hecho, que nuestro Señor Jesucristo tenía ese poder porque el Padre se lo había concedido. Y Pedro lo expresa en este versículo, y me supongo que todos, cada uno de nosotros, pues nos sentimos, hermanos, sentimos la credibilidad de lo que está escrito aquí. Realmente nuestro Señor Jesucristo anduvo haciendo cosas grandes, cosas maravillosas, prodigios muchas veces para nosotros los humanos inexplicables. Pero dice la palabra, este gran hombre, hermanos, que es inclusive hechos de nuestro Dios por medio de su Hijo amado. ¿Para qué? Para que todo el mundo, hermanos, creamos, para que nuestra fe aumente, para que nuestra sinceridad para con el Creador sea más explícita. También
vemos en San Lucas, nuestro Señor Jesucristo nos dice, San Lucas capítulo 11, verso 20. Si alguien lo tiene, me puede ayudar a leerlo. Sí. Amén. Por el dedo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, su Hijo amado, tenía ese gran poder, inclusive de echar fuera demonios. Si vemos, hermanos, no se atribuiría ni él mismo esta capacidad. En otras ocasiones decía, hablando sobre todo, ¿verdad?, de la enseñanza, lo que yo vengo hablando, no lo vengo hablando por mí mismo. Yo vengo hablando, vengo diciéndoles, vengo indicándoles lo que el Padre me ha dicho que les indique, que les hable. Dice en San Mateo capítulo 12, verso 28. Y si por Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ya que, hermanos, algunas ocasiones, en algunas circunstancias, por algún motivo, por alguna razón, nos dicen, pues, ¿cómo por el dedo de Dios? ¿Cómo que por la mano de Dios? Bueno, hermanos, sabemos que son lo que se le va dando, hermanos, esa constitución a Dios para tomarnos más conocimiento, o sea, más ejemplo, que el poder de Dios, de verdad, está en nuestros días. Entonces, cuando dice de esa manera, dice, hermanos, que es, y si por el Espíritu de Dios, esto quiere decir que por el Espíritu de Dios, no precisamente que Dios tenga manos, sino que Dios tenga dedos, sino que es, hermanos, el Espíritu de Dios, su poder, su capacidad inmensa. Y por eso, hermanos, nuestro Señor Jesucristo anduvo realizando estos milagros durante su evangelio. Dicen los escritos, muchos milagros. Mas, sin embargo, hermanos, en el título le puse algunos milagros, porque sé que aún con el tiempo que muchas veces tenemos, los que nos paramos aquí enfrente quisiéramos concluir con nuestro tema, pero muchas veces, hermanos, no alcanzamos a hacerlo. Lo que sí pretendemos que algo de lo que venimos a expresar, a compartir con la Grey, ¿verdad?, quede en nuestra mente y lo podamos, hermanos, analizar, podamos concientizarnos en cómo vamos recibiendo la palabra del Creador. Dice, hermanos, San Juan capítulo 11, nuestro Señor Jesucristo, según el Evangelio de San Juan, capítulo 11. Aún, hermanos, estos milagros eran conocidos por aquellas personas aún que lo asediaban, que no lo querían. Verso 47. Si alguien lo tiene, me puede ayudar, por favor. San Juan capítulo 11, verso 47. Amén. Había preocupación por estos hombres, ya que querían el mal para el Hijo de Dios, para nuestro Señor Jesucristo. Estaban preocupados, está llevando mucha gente. ¿Qué vamos a hacer con este hombre? Está haciendo muchos milagros.
se juntaban, ¿verdad? Aquellas gobiernos inclusive juntaban al gobierno. Entonces los pontífices y los fariseos juntaron concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchos milagros, hace muchas señales, hace muchos prodigios. Había preocupación. Ellos mismos estaban reconociendo, hermanos, o reconocieron que nuestro Señor Jesucristo hacía cosas grandiosas, inexplicables. Capítulo 7, de ahí mismo. Verso 31, dice así: y muchos del pueblo creyeron en él y decían: el Cristo, cuando viniere, hará más señales que las que éste hace. Lo que vemos aquí, hermanos, que había credibilidad, que lo que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo venía haciendo era algo increíble. O sea, dice el verso que creían en él. Mas sin embargo estaban esperando, ¿verdad?, a otro, dice, que haga cosas mejores que él. Pero si les preocupaba, hermanos, porque ellos estaban reconociendo que nuestro Señor Jesucristo era, vamos a decirlo, inigualable. Porque dicen los versos que leímos al principio, porque lo que él hacía es el poder de Dios. No tiene igualdad. Versículo 31 al 37. ¿Algún hermano varón que me pueda ayudar? Por favor, si está el micrófono en su cercanía. San Juan capítulo 7, del verso 31 al verso 37. Nuestro hermano Roberto Calderón. Dice, perdón, hermano, es San Marcos. Marcos capítulo 7, del verso 31 al verso 37. Dice así: y volviendo a salir de los términos de Tiro, vino por Sidón a la mar de Galilea, por mitad de los términos de Decápolis. Y le traen un sordo y tartamudo, y le ruegan que le ponga la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió sus dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Mirando al cielo, gimió y le dijo: Efata, que es decir, sea abierto. Y luego fueron abiertos sus oídos, y fue desatada la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Amén. Gracias, hermano. Dice que iba saliendo, hermanos, en su trayecto, y le encuentra un mudo, ¿verdad?, y un sordo. Y no tuvo que hacer grandes cosas. Dice que él escupió, él metió los dedos en su oído y dice que fueron abiertos. Y escuchó y comenzó a hablar. Realmente esto, hermanos, en aquel entonces me imagino que sería algo agradable, algo magnífico. Si en la actualidad me supongo que algunos de nosotros, algunos de ustedes, como su servidor, aunque como les decía nuestro hermano, algunos de nuestros hermanos son temas sencillos, pero nos conmueven, hermanos. Al menos yo tratando de componer esta conversación, este tema pequeño,
me sentí muy alegre. Dentro del tema me puse a cantar, muy triste, que igual me puse a llorar. Porque estos escritos nos deben de beneficiar, hermanos, nos deben de aumentar nuestra fe. Nos dice otro hermano, un hermano igual, entre nosotros debemos de adentrarnos, hermanos, a lo que fue en el ayer. Y si lo hacemos de esa manera, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que estos hechos, estos milagros, nadie los puede hacer. Inclusive recordando a Moisés, ¿verdad? En aquel igual hecho, cuando algunos lo quisieron hacer, pero fracasaron. ¿Por qué? Dice, vamos a tomar este verso nomás, Éxodo capítulo 8, para ver por qué. Éxodo capítulo 8. Si me equivoco, me dan unos segundos para rectificar. Hechos capítulo 8. Verso 18 y 19. Desde el 17. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara e hirió el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los encantadores hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, mas no pudieron, y había piojos en los hombres como en las bestias. Dice el 19. Entonces los magos dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Esto es poder de Dios. Esto no lo podemos hacer nosotros, porque hay un Dios, hay un ser mucho más elevado que el ser humano. Nuestro Señor Jesucristo, dentro de su enseñanza, hermanos, nos dice que tenemos que tener más confianza en el Todopoderoso. Y todo lo que Él vino realizando viene del Padre. Nada se le dificultaba. ¿Por qué? Porque el Padre era con Él. Porque Dios es con Él. Según su Evangelio, según San Mateo, capítulo 4. Del verso 23 al verso 25. Dice, y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y corría su fama por todas la Siria, y le trajeron todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados y lunáticos y paralíticos, y los sanó.
y le siguieron muchas gentes de Galilea y de Decápolis y de Jerusalén y de Judea y de la otra parte del Jordán. No solamente sanaba enfermedades comunes y le llevaban a los lunáticos, a los enfermos, a los endemoniados. Y eso era, hermanos, para que creyeran en Dios. Y eso es para que creamos en Dios. Ya que nosotros, hermanos, venimos representando también a estas personas. Nuestras enfermedades han sido, hermanos, disipadas por el poder de Dios. Las comunes las ponemos en sus manos y Dios nos da la sanidad. Dios nos da la solución. Inclusive las dificultosas, como en estas ocasiones, hermanos, las ponían en sus manos y nuestro Señor Jesucristo, por la autoridad del Padre, la sanaba. Pero igual, hermanos, estos hechos no eran solamente como ahora lo hacen en los circos o en las carpas para maravillar, para sorprender a la gente. Esto nuestro Señor Jesucristo lo vino a hacer por mandato de Dios para que le creamos en Él. Capítulo 12. De ahí mismo, de San Mateo. Si alguien me ayuda. Verso del 10 al 15. ¿Bien? ¿Tiene el micrófono por ahí? Si quieren se le puede ir pasando, hermanos, para que cuando yo les pida de favor y gracias de antemano, porque dice mi esposa, luego no les dices gracias. Disculpas por ello también. San Mateo capítulo 12 del verso 10 al verso 15. Amén, gracias, hermano. Vemos, hermanos, mucha gente también estaban en contra de nuestro Señor Jesucristo, querían encontrarle fallas, errores, ¿verdad? Para poder aprenderlo, para dañarle. Pero sabemos, Señor, nuestro Señor Jesucristo lo dice en otra ocasión: yo soy Señor del sábado. Yo tengo la potestad porque el Padre me la ha dado. Y aún, hermanos, en estos días, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo realizaba estos prodigios. Igual para nuestra enseñanza, hermanos, como les dije en la lectura anterior, es para que creamos, es para que haya credibilidad. Como dice el verso 15, mas sabiendo Jesús se apartó de allí y le siguieron muchas gentes y sanaba a todos. Es para que le sigamos, pero no para que pongamos pretextos, hermanos. Les decía en una otra ocasión, no es para que yo eche mi burro al hoyo y pueda decir yo no puedo estar en ese lugar.
Es para que creamos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Y Él nos viene enseñando, inclusive cuando yo tengo una necesidad extrema y me veo ¿cómo podría decirle? En una circunstancia muy difícil. Y aún en contra de nuestra voluntad, hacemos algo que sabemos que no lo debemos de hacer. Pero dice el escrito, siempre y cuando es bueno, es lícito hacer el bien en sábado. Pero no puedo decir voy a trabajar porque esto es bueno, porque le voy a dar de comer a mi familia. Pero sí, si su papá, su mamá, su hijo se enfermó de gravedad, hay que llevarlo. Primero, como vemos, hay que ponerlo en las manos de nuestro Dios. Y hay que llevarlo a las asistencias correspondientes. Pero cuando mi papá o mi mamá, mi hermano o quien sea viene a visitarme del país, de cualquier país, y que diga voy a llegar el sábado, cuidado. Eso no es creer en Dios. Podemos, hermanos, buscar otros medios para asistir a nuestro familiar, para que no caigamos en el error. El que nuestro Señor Jesucristo anduviera haciendo el bien, dice aquí, sanando, haciendo cosas grandiosas, es para que creamos, no para que nos excusemos, es para que veamos la realidad, el poder de Dios. Nuestro Señor Jesucristo afirmaba, hermanos, que esto es de Dios. Vamos a ver en San Lucas, capítulo 5. Del verso 21 al verso 25. Una vez más dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo, ¿qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice al paralítico, a ti digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y luego levantóse en presencia de ellos y tomando aquel en que estaba echado, se fue a su casa, glorificando a Dios, dándole gracias a Dios. Así nosotros, hermanos, si nuestro Señor Jesucristo nos ha levantado, nos ha sacado de las tinieblas a la luz, levántate y anda, más en las circunstancias que estamos viviendo. Ustedes creen, nosotros creemos que las casas de Dios, viendo esto, estén como están, como lo vemos, es triste. Vemos otras personas que no han alcanzado, hermanos, a ver la luz verdadera.
como ponen ahí, en sus entradas, o ahora que se está usando mucho los medios comunicativos del internet, aparentando, esta es la iglesia de Dios. ¿Quiere encontrar la iglesia de Dios? Venga y acérquese. Lo invitamos a seguir a Cristo. Esto es para seguir a Cristo. Lo esperamos. Empezamos a las 5 de la mañana. Empezamos a las 7 de la mañana. Y la iglesia de Dios no llegamos a las 10 de la mañana. Es triste. Lo que estamos viendo no nos ha dado credibilidad del poder de Dios. Nos ha dado credibilidad de la eficacia de lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer en esta tierra. Decía, una vez más, como dice mi hermano, tema sencillo, pero muy necesario, hermanos. Dice ahí en Lucas también, capítulo 18. Vamos a ver a Juan. Juan capítulo 11. Del verso 43 al verso 43 y 44. Si alguien me puede ayudar, por favor. Lázaro, ven afuera. Y el que había estado muerto salió, atado a las manos y a los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto de un sudario. Decirle: Jesús, desátale, dejarle ir. Amén. Amén. En esta situación estábamos nosotros, hermanos. A nosotros también nos dice: ven, levántate. Decía Pablo, nosotros estábamos muertos, sin esperanza, sin Dios, sin Cristo, pero ahora que lo tenemos, nos dice: acércate, ven. Dice aquí, ¿verdad?, que Él salió, pero nosotros nos estamos quedando. Tenemos que tener mucho cuidado. Dice verso 45, entonces muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que había hecho Jesús, creyeron en Él. Hay que creer en Él. Hermanos, ya vamos a ir finalizando. Sabemos, hermanos, que nuestra fe debe ser un poco más amplia, más firme. Nuestra sensibilidad debe ser más aceptable a lo que hemos vivido, lo que hemos visto, el privilegio que hemos tenido. Dice en Mateo capítulo 9. Versos 27 al 29. Y pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dice: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dicen: sí, Señor. Entonces tocó los ojos de ellos, diciendo: conforme a vuestra fe es hecho.
Si creemos, hermanos, hay que sincerarnos con nuestro Dios. Hay que reconocer el amor del Padre, el sacrificio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Porque Él nos ha dado el privilegio de ver, hermanos, la claridad, de ver su grandeza, de ver sus maravillas. En Lucas también, vamos a regresar a Lucas, capítulo 18. Lucas capítulo 18. Vamos a ver. El 35 en adelante dice: y aconteció que acercándose él a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando, el cual, como oyó la gente que pasaba, preguntó: ¿qué era aquello? Y dijéronle que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reñían que callase, mas él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, entonces parándose, mandó traerle así. Y como él llegó, le preguntó diciendo: ¿qué quieres que haga? Y él dijo: Señor, que vea, quiero ver. Y Jesús le dijo: ve, tu fe te ha hecho salvo. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, como lo vio, ¿qué pasó? Dio alabanza a nuestro Dios. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Celestial, el Dios eterno, nos ha permitido ver. Ahora tenemos que darle gracias a nuestro Dios. Tenemos que seguirle con precisión, con credibilidad, con sinceridad. Dice en San Juan, 2 escritos más, capítulo 10. Del 37 en adelante. El verso 36, para tomar en cuenta aquellos hermanos que estaban en la oposición, que querían atentar en contra de él, dice: a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís:
tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque a mí no creáis, creed a las obras, porque conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y procuraban otra vez prenderle, mas él se salió de sus manos. Y volvióse tras el Jordán, a aquel lugar donde primero había estado bautizando Juan, y estúvose allí. Y muchos venían a él, decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, mas todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él. Estos grandes hombres también hablaban de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Dice que todo lo que se hablaba de él es verdad. Nosotros debemos de creer, porque las cosas, dice que él las hace, son de Dios, son divinas, son bendición, son sanidad, son vida. Capítulo 20 de Juan. Nos ponemos de pie, me ayudan a leer estos dos versos. Versos 30 y 31. San Juan capítulo 20, versos 30 y 31. Todos juntos, y dice así: y también hizo Jesús muchas obras, señales en presencia de sus discípulos, que no estaban escritas en este libro. Estas empero son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Que Dios les bendiga y paz a vosotros.